tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré. Mi Jesús caminaré, porque Él me amó. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó y a la muerte fue porque él me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó. Le seguiré. Una noche tensa. Ese es el tema que quizá no desarrollaremos de toda la noche, pero sí en este Jueves Santo quería ver con ustedes alguna foto, algún suceso de lo que todos conocemos. Cuando yo les decía ayer que el Señor esa última semana, la semana llamada Santa, esta semana desde la entrada en Jerusalén me había enseñado muchísimas cosas a sus discípulos. Lo tenemos en Juan desde el capítulo 12, 13, 14 en adelante, lo tenemos en Mateo 25, 26, tenemos en Lucas, en todos los evangelios tenemos relatados hechos en esta última semana. Y en Juan 14, nosotros cuando aquellos que conocen sus Biblias, que conocen algo de la palabra de Dios,
podrían quizás recitarlo, ¿no? Juan 14, el Señor está con sus discípulos ahí en esta última semana y los discípulos se enteran que el Señor va a partir. Los discípulos se enteran que el Señor los va a dejar. Y les agarra una angustia adentro, les agarra algo como nos pasa a nosotros cuando sabemos que hay algún familiar enfermo, algún familiar que está por partir, que le queda poco tiempo de vida. Y ellos se angustiaron y empezaron a hablar más íntimamente con su Señor. ¿Qué momentos aquellos al lado del Señor? Y el Señor le dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice, si yo voy a morir, vendré otra vez a tomarlos, a buscarlos. Y saben que a mí me llama la atención porque el Señor les hablaba en ese tono tan cariñoso y le dice a sus discípulos, yo soy el camino, Juan 14, 6, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor les estaba explicando que el camino para llegar a la vida eterna es a través de Cristo, que Él iba a pagar el precio del pecado de todos los hombres, pero que el camino era Cristo. Él es la verdad y es el único que nos puede dar vida. Y me encanta porque sus discípulos le preguntaban las cosas que quizás usted y yo hubiéramos preguntado en ese momento. Cuando ellos escuchan, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué pasa? Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y el Señor le dice, ay, Tomás. Y esa pregunta de Tomás le da más luz a nuestra creencia, le da más luz a nuestra vivencia, a nuestra fe, porque el Señor tiene que explicarle a Tomás, y le explica con un cariño. Y ¿saben una cosa? No era solo Tomás el que no entendía, también estaba Felipe. Cuando el Señor dice, el Padre y yo uno somos, dice, Señor, muéstranos el Padre. Muéstranos el Padre. Y dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me conocéis. El Padre y yo uno somos. Y las tres preguntas que quiero ver en esta noche con ustedes son la pregunta de Tomás, de Felipe y de Judas. Judas Tadeo, no Iscariote, Judas Tadeo. Porque esas tres preguntas fueron preguntas sencillas de hombres que eran sus discípulos por 3 años, que estaban perturbados porque Cristo iba a partir, porque Él se iba a ir. Y escuchan decir, yo soy el camino. Señor, muéstranos el camino. No sabemos cuál es el camino, ¿cómo vamos a ir? Él estaba pensando que su Señor se iba a ir a alguna ciudad lejana, a otro país, que su Señor iba a partir hacia algún lado que ellos no conocían. Dice, Señor, decinos cuál es el camino. Queremos seguirte. Y gracias a esas preguntas, usted y yo hoy sabemos que el único camino que hay hacia Dios es Cristo. Que la única verdad que puede darle paz a su vida es la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Y el único que da vida y vida eterna es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el único que pudo pagar el precio en esa cruz, derramando su sangre para que nuestro pecado pueda ser perdonado. Si usted lo acepta, si yo lo acepto. Pero fíjense que
el Señor habla, yo soy el camino. Y está hablando de las tres, de la deidad de Cristo y de las tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando dice yo soy el camino, habla del Hijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Habla de Cristo. Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. El Padre y yo uno somos. Pero también está la pregunta de Judas Tadeo, que le dice, ¿cómo te mostrarás al mundo, a nosotros y no al mundo? Y el Señor le tiene que explicar que el Espíritu Santo iba a venir. Y sabes, yo quisiera hacer énfasis en que la presencia de Dios está vigente hoy, año 2021, porque el Espíritu Santo de Dios está morando en la vida de aquel que lo recibe. Cuando el cristiano acepta a Cristo como su Salvador y pide perdón por sus pecados, recibe el Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios en su vida. La palabra de Dios nos dice en Efesios que el Espíritu Santo, cuando entra en nuestra vida, sella nuestro corazón como una garantía de que Dios ha pagado el precio por esa vida. Y cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, no solo nos sella, sino que inunda todo y empieza a cambiar. Porque la palabra de Dios dice, cuando Dios entra, dice, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Dios ofrece el poder de Él para cambiar una vida completamente. Todas las cosas nuevas. Y cada uno de estos tres discípulos, que no fueron muy nombrados, porque sí, usted seguramente de Tomás se acuerda que lo tenemos como aquel que dudaba. Si yo no viere sus manos horadadas cuando el Señor se le aparece a sus discípulos resucitados, si no viere su costado herido y metiere mi mano, no voy a creer. Muchos lo tenemos como el descreído, como aquel falto de fe. Pero Tomás fue el único que antes de la Semana Santa, cuando el Señor estaba al norte y tenía que volver a Jerusalén, dice, vayamos y muramos con Él, seamos valientes, muramos con Él. Ese fue Tomás. Pero también le hace una pregunta al Señor esa noche tensa. Señor, ¿cómo vamos a ir si no sabemos cuál es el camino? Y esa es la pregunta que muchas personas se han hecho durante su vida. Y les ha pasado lo que dice Proverbios. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Los hombres y las mujeres han tomado por caminos propios, por caminos que quisieron, que les pareció, que les iluminó, y se dieron contra la pared. Hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cuántas veces usted no ha comenzado una tarea o empezado un proyecto o una ilusión o una ambición y se ha equivocado? ¿Cuántas veces? Porque le pareció que daba. Miren, yo conozco algunas familias que han sido terriblemente choqueadas por errores de aquellos que la dirigían. Aquellos que creyeron que hacer tal cosa o tal otra iba a ser beneficioso, les iba a dar un futuro promisorio, y fue una bancarrota económica, social, espiritual, moral para ellos. Pero ¿cuántas veces usted y yo hacemos nuestro camino? Y es hora de que desandemos nuestro camino y busquemos el camino de Dios. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede asegurarle eso fuera de Cristo. Dice, nadie viene al Padre, nadie llega a Dios si no es por mí. Él es el verdadero camino, es la verdadera vida, es la única verdad. Cristo dice, la palabra de Dios, dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo. Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único sumo pontífice, aquel que unió la humanidad con la presencia de Dios, el sumo pontífice. A veces le llaman a un ser humano sumo pontífice.
qué equivocados están los hombres. El único sumo pontífice, el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Y Él es el único capaz de perdonar pecados. Ningún hombre lo puede hacer, porque todos somos pecadores, pero Cristo sí puede perdonar su pecado y el mío. Y usted puede confesárselo privadamente a Él en una oración. No hace falta confesárselo a ningún pastor, a ningún padre, a ninguna persona. Solamente una relación personal entre Dios y usted. Y esta pregunta de Tomás, Señor, muéstranos el camino. Es la pregunta que muchos de ustedes se han hecho. Señor, ¿cuál es el camino? Estoy caminando una senda equivocada. Estoy de fracaso en fracaso. Tengo un amigo que cada vez que lo veo le digo, ¿cómo andás? Y acá estoy, esquivando éxitos, me dice. ¿Cuántas veces nuestras vidas son un esquive de éxitos? Y él lo dice en tono jocoso, pero qué realidad tan dura y tan real para su vida y para la mía. ¿Por qué no pensamos, si no nos conviene decirle, Señor, estoy en este camino, pero quiero andar en el tuyo? Quiero que me saques de este camino y me pongas en el tuyo. Quiero obedecerte, quiero seguirte, quiero la verdad, quiero la vida eterna. Y Tomás preguntó eso, para que usted y yo pudiéramos tener hoy el verdadero camino. Pero no solo Tomás preguntó Felipe también. Señor, muéstranos el Padre. Y el Señor les habla, dice, el Padre y yo uno somos, la unidad. Y cuando Judas Tadeo le dice, ¿cómo te vas a mostrar a nosotros, al mundo? ¿Cómo vas a hacer? Por el Espíritu Santo que va a entrar en cada uno de nosotros. Mi amiga, mi amigo, en esta Semana Santa, Cristo quiere que su vida realmente cambie. Y estos días de que nos llevan a pensar en la persona de Cristo, en su sufrimiento, no se quede con el sufrimiento de Cristo, no se quede con los latigazos, no se quede con la cruz, no se quede con un hombre aparentemente desvalido, crucificado, porque Cristo vive, resucitó y tiene el poder, todo el poder de Dios para cambiar su vida y la mía. No se quede con eso, quédese con lo que Él es, con la verdad, porque la palabra de Dios dice que hoy está abogando por nosotros, está siendo un abogado ante Dios Padre. Y Él dice que el apóstol Juan decía, miren, hijitos, decía el apóstol Juan, como queridos, si alguno ha pecado, abogado tenemos en Cristo. Y usted tiene un abogado en la persona de Cristo si ha pecado. Si es creyente, si se ha equivocado y ha vuelto a pecar, abogado tenemos en la persona de Cristo. Vuelva a Cristo, Él va a perdonar su pecado y va a reencauzar su camino. Y va a restaurar el Espíritu Santo apagado en su vida. El Espíritu Santo no se va, porque la salvación no se pierde, nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y ninguna se me pierde. Ninguna. Y eso nos dice que Cristo nos conoce por nuestro nombre. Nos conoce por nuestra vida. Nos conoce íntimamente en los lugares que usted nunca le ha contado a nadie. Dios lo conoce. Y Dios quiere perdonar ese pecado que tanto estropea su vida espiritual, que tanto reduce su comunión del Espíritu Santo con Dios. Cuando el Espíritu Santo está gozoso, está ejercitado, está en una vida de constante oración, ejercicio espiritual y estar en su camino, es un espíritu gozoso. Deje de vivir una vida propia, triste, dependiente. Busque el camino, la verdad y la vida. Dios Padre, cuando usted llegue a la presencia de Dios, le va a preguntar,
¿Por qué está acá? La sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Él pagó el precio por mí y tendrá acceso a las moradas celestiales. Pero el Espíritu Santo también mostrará el sello de garantía, el sello de garantía puesto en su vida, en su alma, en su corazón, ante la presencia de Dios. ¿Tiene esta seguridad? ¿Tiene esta seguridad de ser salvo, de ser un hijo de Dios, una hija de Dios? Deje de andar por distintos caminos. Deje de buscar en las creencias humanas. Deje de buscar en filosofías humanas huecas. Deje de deslumbrarse por las luces de este mundo. Busque realmente la verdadera luz, que es la luz de la palabra de Dios en nuestra vida, la que puede cambiar y desarrollar una nueva vida. Cuando estos discípulos le preguntan esto al Señor, yo no sé si lo entendieron o no. No sé si llegaron a comprenderlo en ese momento, pero esto ha quedado grabado para que usted y yo podamos aferrarnos a la palabra de Dios. Y en esa noche tensa, donde ellos estaban entristecidos porque el Señor les había dicho que iba a partir. Fíjense, le preguntan dónde es el camino. No entendían, ni sabían, ni se imaginaban que iba a ser crucificado. Esa noche tensa, donde el Señor estaba impartiéndole todas las enseñanzas para que se graben en sus cabezas y puedan quedar escritas para usted y para mí. Estos discípulos preguntaban para que usted y yo podamos tener hoy la certeza y la claridad de la palabra de Dios. Esa noche tensa, ese jueves a la noche, sucedieron tantas cosas. Sucedió la cena, el recuerdo del Señor en la copa, en el pan. Sucedió que Judas moja el pan y el Señor dice, el que moje el pan conmigo me va a entregar. Ese día el Señor le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó 3 veces. Y muchas veces usted y yo hemos negado la palabra de Dios. Hemos negado nuestra cristiandad. Hemos negado nuestra fe con actos, hechos u omisiones que hemos hecho. Pero el Señor está abogando por usted y por mí para perdonar nuestro pecado y volvernos a la plenitud espiritual. Que este Jueves Santo pueda usted, en forma personal, decirle, Señor, quiero volver al camino. Señor, quiero volver a la comunión con el Padre. Señor, quiero que tu Santo Espíritu refresque mi vida y reviva dentro mío. No quiero ser solo un sello de garantía, quiero que el Espíritu Santo viva, brote agua viva, para que puedan los demás, aquellos que están cerca mío, también conocer de Cristo y de su poder y de su salvación. ¿Es Jesucristo el camino en su vida? Ojalá así lo sea. Y si tu camino se ha desviado, Cristo te invita, ven en esta tarde, en esta noche, encuéntrate con Él, deja todos tus pecados en sus manos y Él obrará nuevamente. Que este Jueves Santo nos lleve también a pensar en nuestra relación con un Dios vivo y verdadero, no con un Dios pobre, con un Dios maltratado, un Dios que dio todo eso porque lo amó a usted, la amó a usted y me amó a mí hasta entregar su vida. Que pueda encontrar en Él el perdón y el descanso para su vida, que le ofrece también la vida eterna en el cielo con Él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo, y si me fuere, os volveré a tomar. Y el cristiano espera que Cristo vuelva a buscarnos. Yo no sé cuándo vendrá, pero no sé si me adelanto a que Él venga o va a venir antes. Pero una cosa sé, tengo mi casa guardada, y no una casa hecha de manos,
la morada de Dios, la morada eterna de nuestro Padre Celestial. ¿Tiene esa seguridad? Ojalá que así sea, que esta noche pueda decidirse por Cristo. Que Dios nos bendiga.